Bienvenidos a la segunda clase de esta materia, dinámicas de grupo. En esta oportunidad vamos a hablar de la definición y clasificación de los grupos dentro de esta primera unidad de introducción teórica. Primeramente vamos a dar una definición, mencionar una definición según el autor Stephen Robbins. Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Ese es un concepto básico, una definición de lo que es un grupo. Pero veamos, vamos a hablar acerca de la clasificación de los grupos. Podemos hablar de grupos formales y grupos no formales. Se entiende por grupos formales a aquellos que definen la estructura de la organización o de la institución, aquellos grupos que tienen trabajos designados que establecen diferentes tareas. En los grupos formales, los comportamientos que alguien debe tener quedan también estipulados por las metas organizacionales y se dirigen, se orientan al cumplimiento de estas metas. Un ejemplo de grupo formal es, por ejemplo, la tripulación de un avión comercial que consta de diferentes miembros, y a diferencia de estos podemos mencionar también los grupos no formales. Estos grupos son aquellas alianzas que no están estructuradas de manera formal ni están determinadas por la organización o por la institución. Estos grupos son formaciones espontáneas en el ambiente de trabajo que aparecen en respuesta a la necesidad de tener un contacto social, a esa necesidad de querer interactuar con otras personas al margen de lo que es el aspecto laboral o el aspecto formal. Un ejemplo de grupo no formal es, por ejemplo, empleados de algún departamento o de alguna oficina que se reúnen para almorzar juntos de manera regular, pero están en una actividad fuera de las actividades formales. Estos tipos de interacciones de los individuos, aun cuando son no formales, afectan también a su comportamiento y a su desempeño. De esa manera podemos mencionar una de las clasificaciones de los grupos, que son grupos formales y grupos no formales. Pero también podemos hacer una clasificación un poco más específica de lo que son los grupos. De esta manera podemos mencionar estos otros grupos, que son los grupos de mando y tarea, que los impone la organización formal, pero también los grupos de interés y amistosos, que son alianzas no formales que vamos a mencionar a continuación. Hablamos entonces de un grupo de mando. Está determinado por el organigrama de la empresa, está compuesto por diferentes individuos y estos individuos se reportan de manera directa a un gerente o a un director o a alguna autoridad superior asignada. Por ejemplo, la directora de una escuela y sus profesores. De este modo se forma un grupo de mando y estos profesores, estos miembros de este grupo se reportan directamente a la persona o a la autoridad superior que forma parte también de este grupo de mando. Hablamos también de los grupos de tarea. También los determina la organización. Representan a quienes trabajan juntos para efectuar una tarea que está incluida en sus diferentes deberes o en sus diferentes actividades. Sin embargo, en este tipo de grupo, las fronteras de este grupo de tarea no se limitan solamente a reportarse a un superior inmediato en la jerarquía, sino que tienen relación de mando cruzadas. Por ejemplo, si un estudiante es acusado de haber cometido un delito en la universidad, tal vez se requiera la comunicación o se requiera la coordinación o tener que reportarse al director de asuntos académicos, al responsable de asuntos estudiantiles o al responsable de las inscripciones o al director de seguridad o al asesor. De esta manera vemos que hay esta interacción con varios niveles superiores y vemos esa interacción de manera cruzada, ese mando cruzado.
En este sentido vemos esto que caracteriza a un grupo de tarea. Es importante mencionar que todos los grupos de mando son también de tarea, pero no a la inversa, no sucede a la inversa, por lo que los grupos de tarea llegan a cruzar a través de la estructura de la organización. Hablamos también de la clasificación de los grupos informales y dentro de esta clasificación encontramos los grupos de interés y los grupos amistosos. En cuanto a los grupos de interés, las personas que pertenecen o no a grupos comunes de mando o de tarea tal vez coincidan en consecución de un objetivo común que les interese. Ese sería entonces un grupo de interés. Por ejemplo, los empleados que planean modificar sus programas de vacaciones o aquel grupo de empleados que quiere dar apoyo a un compañero que fue despedido o ese grupo de trabajadores que buscan mejores condiciones laborales. En este sentido representan la formación de un cuerpo unido, de un grupo que busca un interés en común, que están motivados por un objetivo, por algo que es de interés de todos los miembros de esta agrupación. Ese es entonces un grupo de interés. Es frecuente que los grupos se desarrollen porque sus miembros individuales tienen una o más características en común y esas formaciones se denominan grupos amistosos, aquellos grupos que se forman ya que sus miembros tienen diferentes características en común, tienen ciertos puntos de afinidad. Las alianzas sociales que con frecuencia se extienden fuera del trabajo se basan entonces en edades o en grupos étnicos o la afinidad hacia algún tipo de música o algún deporte, o quizás tengan un punto de encuentro en cuanto a temas políticos semejantes. Esto a manera de mencionar algunas características que pueden tener en común grupos amistosos. No hay una razón única por la cual los individuos se reúnen en grupos. Como la mayoría de las personas pertenecen a varios grupos, es obvio que los diferentes grupos proporcionan a sus miembros distintos beneficios, distintos aspectos que pueden aportar a un individuo, que pueden influenciar de alguna manera en los individuos. Y surge una pregunta importante: ¿qué las personas se reúnen en grupos? ¿Cuáles son las razones por las que las personas se vinculan, se adhieren o se unen a un grupo, se reúnen en grupo? Y vamos a mencionar 6 puntos importantes. Uno de ellos es la seguridad. ¿Qué sucede? Al reunirse en un grupo, los individuos reducen la inseguridad de estar solos, se sienten más fuertes. Cuando forman parte de un grupo, las personas se sienten más fuertes, tienen menos dudas de sí mismas y resisten a las posibles amenazas de las diferentes situaciones que puedan suceder cotidianamente. Otro punto es el estatus. La inclusión en un grupo, el formar parte en un grupo que se aprecia como importante por los demás, da cierto reconocimiento y estatus también a sus miembros, así como al grupo. Otro punto importante que se puede mencionar de por qué las personas se reúnen en grupos es el autoestima. Los grupos dan a la gente un sentimiento de valía, un sentimiento también de pertenencia. Es decir, que además de investirlos de estatus ante las personas que no pertenecen al grupo, ante las personas que están fuera del grupo, la pertenencia al grupo también aumenta una sensación de bienestar para sus miembros, llegando así también a favorecer a la autoestima de la persona. Otro punto importante a mencionar es la pertenencia. Los grupos cubren ciertas necesidades sociales que tienen los individuos. Las personas en este sentido disfrutan la interacción regular, la interacción cotidiana que surge de ser parte
de un grupo, y para muchos de ellos estas interacciones son una fuente primordial de satisfacción de sus necesidades de afiliación a un grupo, de esas necesidades de poder interactuar, de poder ser parte, tener un sentido de pertenencia a un grupo. Otro punto importante es el poder. ¿A qué se refiere esto? Lo que no es posible lograr de manera individual, muchas veces se lo puede lograr a través de la acción grupal. Esto entonces da cierto sentimiento de poder a los individuos, de que ante la situación de estar en grupo, ante esa situación de pertenecer a un grupo y de tener otras personas que puedan apoyarlo, tiene ese sentimiento de poder de lograr aquellas actividades o aquellas situaciones que tal vez de manera individual no podría. Otro punto importante es el logro de metas. Hay situaciones, hay ocasiones en que se requiere a más de una persona para alcanzar una meta en particular. En este sentido, entonces, existe la necesidad de reunir diferentes talentos, diferentes personas que tienen conocimientos variados, habilidades, y para que de esta manera se pueda llevar a cabo un trabajo, una actividad, se pueda conseguir un objetivo, se pueda lograr una meta. Tienen a su disposición la autoevaluación número 2 en plataforma para realizar la actividad en referencia a lo avanzado del día de hoy. Nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.